Buenas noches. El tema de hoy en nuestro altar familiar se llama misericordia y compasión. Vamos entre todos a desarrollar este tema. Misericordia y compasión viene siendo no lo mismo, pero son prácticamente parecidas. Vienen de la mano, son hermanitas. Y ambas son sentimientos que nacen de las entrañas, tanto la misericordia como la compasión. La misericordia es la disposición a compadecer de los sufrimientos y miserias ajenas. La misericordia se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado y especialmente se manifiesta al perdón y la reconciliación. Busquemos Hebreos 2, 17 y 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este libro de Hebreos es muy exquisito, tanto el primer versículo como el último. Pero estos dos versículos a mí me gustan muchísimo, porque ve cómo hay en versículos anteriores, en otros, no recuerdo muy bien si en este mismo libro o en otros libros, o otra epístola de otro libro de Pablo, otras cartas, donde él habla que se despoja de su reino y viene aquí. En Filipenses. Bueno, me gusta mucho este versículo en Hebreo porque dice que él bajó hasta aquí y se hizo semejante a sus hermanos, como para explorar, para saber detenidamente por qué pecábamos y como para hacer, comparaciones o juicios, me imagino, pero con misericordia. Ve que aquí él dice para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pero solamente para expiarlos, me imagino que él en su sabiduría perfecta, los analizaba, los escudriñaba, los discernía, y nos ayudaba para buscarnos la ayuda, porque ve que después dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, él se puso como nuestros zapatos. Es poderoso para socorrer a los que son tentados, para buscar también la solución por ser tentado. Por eso lo empujó a la misericordia, a venir en misericordia. En Mateo 5:7, ese Mateo es de las bienaventuranzas. Bienaventurado el misericordioso, porque él recibirá misericordia. Yo quise colocar como un escalón la misericordia y la compasión, pero arriba de ellas dos quise colocar la gracia y el amor, porque la misericordia y la compasión vienen de la gracia. Primeramente la gracia de Dios, la gracia inmerecida. El amor, que es lo que empuja a la persona, al ser humano, a que tenga misericordia y compasión por el prójimo. Aquí yo saqué un pequeño concepto sobre la compasión, lo que la diferencia de la misericordia, porque la misericordia es como el sentimiento y la compasión como que te empuja a la acción, te lleva a la acción. La compasión te lleva a tener contacto con la persona. La compasión, escuché yo, que significa amor en acción. Por eso lo coloqué, porque... no es lo mismo tener misericordia, tú puedes tener misericordia, pero cuando tienes compasión... te hace accionar. Exacto, acciona. Es como... Pero en amor. Exacto, es como poner... Te hace... la misericordia es como decir amor. Y la compasión es poner ese amor en acción, poner esa misericordia en acción. Esa es la mejor definición de compasión porque es sencillita y es así, amor en acción. Leí también que la compasión te lleva a tener contacto con las personas, llevar un abrazo, no sé, te colocas la mano. Fíjate que cuando la multiplicación de los panes y los peces, él sintió compasión y le dijo, mandó a sus discípulos
Es que la Y compasión inmediatamente hizo lo de la multiplicación porque sintió compasión de que el pueblo tenía hambre. Estaban en un desierto. Estaban en el Fueron desierto. Y irse a la ciudad implicaba caminar mucho y ellos tenían. Entonces él sintió compasión de ellos y se puso en acción a través de la multiplicación de los panes y los peces. eso es el amor manifestado. Amor es como manifiesto, tú, es como exacto. tú manifiestas tu amor. Lo que pasa es que Por lo menos, ese amor se manifiesta cuando hay debilidad en los demás. No es nada más amor manifestado generalizando. Porque yo puedo darte un gesto de amor a ti que eres mi esposa, pero yo te hago un gesto de amor, pero ese es un amor de enamoramiento, pues un amor De cariño. exacto. Pero un amor en compasión, el amor es manifestado, pero en cuanto a poder accionar o reaccionar ante una debilidad de algo, de alguien, ¿me entiendes? O sea, por lo menos él reaccionó al ver a la gente hambrienta en medio del desierto, viendo que no tenían posibilidades de ser alimentados y que ellos atentamente habían escuchado la palabra de él durante tanto tiempo. Entonces él vio la debilidad en ellos, vio una necesidad, y él la sació en ese momento, pero porque tenía amor y se puso en acción. O sea, él la manifestó de esa forma. Pero en la compasión es generalmente cuando hay una debilidad, pues es para saciar una necesidad de alguien. Y ve que la misericordia y el amor es como cuando vemos un menesteroso en la calle. No sabemos no sabemos su pasado y no sabemos no sabemos la situación que lo llevó a ese estado de estar en la calle, pues. Pero aún así, más allá, sentimos misericordia y sentimos compasión, y muchas veces nos acercamos, aunque sea un pequeño le damos. no, o le sea, damos si en el momento algo. no tienes, tú al otro te acuerdas de él y le llevas. Sí. O Le simplemente llevas algo oras. para comer o algo por el frío, o sea, oras por él. Oras. Pero la compasión es hacer algo más allá de la oración. Uh-huh. Suplir esa necesidad porque él está urgido de saciar esa necesidad. Entonces, oración, claro, ayuda, muy bien, pero la compasión es más, pues es hacer por esa persona. Bueno, yo pienso que yo no he leído todos los libros de la Biblia, ¿no? Pero yo me imagino que desde Génesis hasta los últimos libros de la Biblia está lleno de misericordia del Señor, por medio de desde que Adán y Eva hicieron, cuando él le hizo la ropa de peso, fue compasión, un acto de compasión misericordia. y de misericordia. Desde ese momento en adelante, bueno. Entonces, uno de los ejemplos, coloqué 3. El primer ejemplo que coloqué fue con el pueblo de Israel, un pueblo desagradecido, o sea, todo lo que le daba al Señor por misericordia, y ellos aún así no agradecían. O sea, todo el tiempo era una queja, y aún así el maná, que si el agua, que si la sombra, que si el fuego, que si esto. O sea, el Señor siempre estuvo con ellos, y ellos aún así, más adelante se apartaron otros dioses, no le dieron el agradecimiento, pues, por todo lo que hizo el Señor por ellos. El segundo fue David, porque David hizo un acto, primero adulteró y después mató a la persona, y el Señor, David se arrepintió de corazón, y el Señor por misericordia lo perdonó y lo restauró y siguió adelante, pues. Y el otro es Pablo. O sea, hay muchos ejemplos de misericordia, muchísimos, pero quise recalcar estos 3. El otro es Pablo, que Pablo arrastraba a los cristianos y los mataba, consentía en su muerte, y ve que el Señor, o sea, vio que eran buenos instrumentos, o sea, buen instrumento para llevar la palabra a los gentiles y a los reyes, y tuvo misericordia de él, pues, y lo trajo delante de él. La misericordia y la compasión, o la misericordia, es un regalo de Dios para un corazón arrepentido. En el pueblo de Israel no todos entraron a la tierra prometida, solamente los que realmente fueron agradecidos y se arrepintieron, pues, de haber caído en idolatría, con lo de Aarón y con toda su... David también se arrepintió. Y Pablo, cuando quedó ciego, también se arrepintió, y fue que el Señor mandó a Ananías a que orara por él, como misericordia. Entonces yo coloqué aquí una pregunta: ¿cómo alcanzamos misericordia? En Hebreos 4:16.
Buena pregunta. Hebreos 4:16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ve que al principio quise enlazar la gracia del amor con la misericordia y la compasión, porque sí tiene mucho que ver. Bueno, muchísimo, diría yo. Porque ve que nos acercamos confiadamente al trono del Señor por medio de la gracia, esa gracia inmerecida, para alcanzar misericordia. Fíjate que el 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese se enlaza con Hebreo. ¿Cuál? Es que este es hebreo. Claro. ¿Cuál dice? Nosotros leímos en principio Hebreo 2, 17 y 18, ¿verdad? ¿Y cuál es Claro, ahorita? pues 4, 16. 15 y 16. 15 y 16. ¿Tienen alguna otra respuesta que el Espíritu Santo les ministre con respecto a la pregunta que formulé aquí? ¿Cómo alcanzamos misericordia? Con una base bíblica, a mi parecer, es esta. O sea, por medio de la gracia inmerecida, nos acercamos al trono del Señor para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. Claro, lo que pasa es que aquí ya él dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, que entremos, porque ya acuérdate que aquí él se está refiriendo a la ruptura del velo para entrar al lugar santísimo, o sea, que nos acerquemos a donde está el Padre, pero el trono de la gracia es el de Cristo, porque Cristo vino a dar gracia a todo ser humano por el pecado dado por el Padre, pero es como tú estás diciendo, buscando la gracia del Señor, porque ciertamente por nuestras obras no vamos a alcanzar la misericordia, no vamos a alcanzar la salvación o la atención de Dios, y por ser nosotros pecadores tampoco. No es porque seamos bonitos o más buenos o menos buenos, o más justos o menos justos que los demás, sino que es por la misma gracia del Señor, por su amor demostrado, enviando a su Hijo, que por su sacrificio y por su sangre obtenemos la redención, obtenemos la salvación. Eso es por gracia. Pero Él está hablando de que para poder llegar a eso, busquemos de la gracia del Señor, que es en la redención en Cristo Jesús, para alcanzar misericordia, porque estando nosotros en esa gracia es que venimos a gozar de la misericordia de Dios, o sea, de todos los beneficios, de las promesas que están en la Biblia. ¿Y por qué misericordia? Porque, o sea, nosotros de por sí no nos merecemos eso. Entonces, en la misericordia de Dios, Él nos los otorga, dado el lavamiento que tuvimos por la sangre de Cristo. O sea, ese es el primer requisito, que Él está diciendo, que nos acerquemos al trono pero por medio de su gracia. Pero y para tener fe. ¿Qué? Para acercarte al trono tienes que tener fe. Claro. O sea, un requisito para alcanzar misericordia es tener fe. O sea, saber que hay algo. Para nosotros acercarnos al trono de la gracia, muchas veces cuando estamos sumergidos en el pecado, no sabemos de trono de gracia ni nada. Uh-huh. Pero hay algo que nos hizo tocar fondo, que nos lleva a pedirle a un ser superior, Dios. O sea, después conocemos que es Jesús, ¿verdad? En ese proceso de arrepentimiento. Pero, o sea, tú tocas fondo y le pides a Dios, porque con fe, que te ayude a salir de allí. Tú, sin saberlo, por eso es que este libro de Hebreos es para creyentes que ya comen alimentos sólidos. El libro de Hebreos. Necesitas acordar. O sea, yo cuando conocí a Jesucristo, yo no sabía de trono de gracia, yo no sabía ni siquiera de oración. Pero como estaba sumergida en esa situación de pecado y de dolor, o sea, me llevó a hacer una oración y ahí mismo sentí la presencia de Jesús, que me dijo, levántate y haz esto, tal. Pero ya estabas en el... No, ya estaba donde. En los pasos del Señor. No. Ahí fue donde yo conocí a Jesús. Sin saber del Señor. Sin saber del trono de gracia, pero yo tenía la fe de que había algo que me podía... O sea, nada más ese algo, yo en vez de
de sumergirme, qué sé yo, en medio de esa situación, en las rumbas, para acá, yo busqué, o sea, dentro de mí, Dios mío, ayúdame, o sea, ayúdame a salir, ayúdame, y ahí fue que yo conocí de Jesús, pero yo tenía fe en que había algo que me podía ayudar. Pero tú tenías un corazón contrito y humillado. Sí, exacto. Estabas quebrantada por la situación que estabas viviendo en ese momento. Exacto, pero fíjate y es por eso que Dios allí oye, porque Él cumple su promesa. ¿Qué dices? Es que para lograr la misericordia uno tiene que sacar del corazón los malos caminos, los malos pensamientos, Por eso que dice limpiarse. que es un regalo de Dios para un corazón sí, arrepentido. Tiene Un que corazón abandonar arrepentido. todo eso para poder lograr alcanzar la misericordia de Dios. Exacto, pero hay que tener el arrepentimiento por delante. Pues. Sí. Pero fíjate. Ahora, ya va para terminar. Cuando yo ya conozco, ¿verdad? Igual puedo cometer pecados. Claro, no de esos pecados deliberados, pero cometo pecados que me pueden hacer sentir culpable. Ya soy un creyente que sé del trono de la gracia, que entonces conozco de esto y me dirijo al trono de la gracia y alcanzo misericordia. Pero una persona que en principio no conoce del trono de la gracia. Exacto, y de todo este palabrerío, como dicen por aquí en el libro de Hechos, las personas inconversas le dicen, ¿qué palabrerío es ese a Pablo? Y le escuché a un pastor hace unos días decir que el libro de Hebreos es un libro que o sea, no lo lee, hacia primera vista no lo entiende, pero cuando tú conoces un poco más ya tú entiendes muchas de las cosas que es que Dios prepara tu corazón y tu entendimiento para poder meterte con ese libro, porque ese es un libro para gente madura en el espíritu. De las maneras como sea. Yo también escuché un pastor que dijo que si tú leas un libro de la Biblia o una carta 25 veces te ministra de diferentes maneras. Un capítulo, tú lees un capítulo varias. Se lo escuché a la pastora Yesenia Ten que decía, agarra un capítulo, léelo 3 y 4 veces para que tú veas que siempre vas a tener revelaciones. Pero leyendo con entendimiento. Claro. O sea, no, si lo lees así, no. Leyendo por leer, o sea, un libro más, un X. Entonces él dice aquí en que le dice al pueblo que nos cuidemos, o sea, que miremos que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad, porque un corazón malo de incredulidad nos aparta de Dios. ¿Ves? Por eso es que es importante la fe para llegar a esa misericordia, bien sea que esté en los caminos o que no esté. Otro que es una ley, está en Santiago 2, 12 y 13. En Santiago 2, 12 y 13 te dice, así hablen y así hagan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Otra manera de alcanzar misericordia, hablando de, por lo menos, aunque esto es para los creyentes, también esto aplica a los no creyentes, a los inconversos. ¿Por qué? Porque esta es una ley, como la ley de siembra y cosecha, es algo que está allí. No se ve, no se toca, pero está allí. No quiere decir que porque no la veas o no la toques, no se cumpla. Cuando tú agarras a una persona, seas creyente o no creyente, si tú, una persona como la parábola que da Jesucristo cuando Él dice, hubo creo que un señor de su casa, creo que dice así la parábola, un jefe de familia, algo así, que vino un siervo y él lo mandó a buscar porque le debía. Y le debía tantos talentos, tantos dinero, y él le lloró, le suplicó que le diera un tiempo para pagar y broma, y viendo él esta humillación del deudor, él tuvo misericordia y le perdonó toda la deuda y lo dejó ir. Pero él, saliendo de ahí, agarró a uno que le debía y lo agarró por el cuello y lo lanzó y lo denunció y lo metió preso hasta que le pagara. Él no tuvo misericordia de ese. Más él tuvieron misericordia de él, pero él no tuvo misericordia. Entonces, cuando los consiervos de se enteran y llegan al que perdonó, y dice, él es así. Bueno, como él no fue misericordioso, no tiene por qué alcanzar esa misericordia. Métanmelo preso. Y lo agarraron, lo metieron preso y le quitaron lo que tenía. Le hicieron pagar hasta lo último. Entonces, ahí se cumple esto que dice este versículo. Si tú haces juicio
Y hacer juicio no es que tú lo lleves a un tribunal, no necesariamente. Hacer juicio es una toma de decisión que tú tengas. Si una persona te llega con una situación, como en este caso el deudor, tú tienes para ahí hacer un juicio, porque vas a tomar una decisión. ¿Lo perdonas o no lo perdonas? ¿O le das chance? O sea, tienes oportunidades para darles a él. Entonces, si tú vienes de una vez y le dices, no, chico, tú vete, págame, vete preso, no estás teniendo misericordia con él, tenlo por seguro que vas a ser probado de la misma forma más adelante, pero no vas a tener misericordia aunque llores y patalees, porque no lo tuviste aquí. Es como una ley de siembra y cosecha. Entonces, ¿quieres alcanzar misericordia? Sé misericordioso. Por eso es que la bienaventuranza dice. Por eso la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán. Por eso es Alcanzarán que es muy misericordia. importante también antes de proferir, ¿qué se dice? Juicio sobre una persona, hay que colocarse en sus zapatos. Porque no sabemos el por qué, si era cristiano y cayó, o sea, tenemos que saber primero, antes de juzgarlo, qué pasó. ¿Qué Mira, pasó ahí? Mira, ¿qué pasó? O sea, Ahí tuviste entra algún también lo que es problema. el amor de Dios. Exacto. Sí, Por eso es que dice que la misericordia es amor. Ahora, si se acerca a la persona y la persona renuente así, patalea, bueno, se deja tranquilo, que sea el juicio del Señor que se encargue de él. Pero antes de nosotros como imperfectos también proferir juicio entre esa persona, vamos a primero colocarnos en los zapatos. Lo que pasa Porque es ve que Jesús, él vino y se hizo semejante a sus hermanos para expiar los pecados en misericordia. A mí me gusta muchísimo ese versículo. Lo que pasa es que a veces, no siendo creyente o siendo inconverso, como lo hemos hablado muchas veces aquí, Dios, y está escrito en la palabra, hay personas que cumplen los mandamientos del Señor, que son cristianos genuinos, pero no conocen de iglesia, no conocen de Biblia, nunca han ido a una iglesia, no han escuchado la palabra de Dios, pero Dios puso en su corazón eso, porque eso está escrito. Y yo pondré en sus corazones mi tabla de mandamientos, algo así, y en sus mentes mis estatutos. Y son gente que no van a tener conocimiento, oído de hombre, sino que Dios lo ha insertado en su ser, en su espíritu, ya eso está insertado. Y inconscientemente actúan de esa forma. Entonces, porque está ya dentro de ellos, entonces tienen ese corazón noble, y a veces esas personas pueden tener esa misericordia, pero personas que no tienen este don o este regalo del Señor, difícil es que sean misericordiosos, pero cómo le gusta pedir misericordia. Es como el que presta y pide prestado. Le gusta prestar para después ahorcar a la gente. Pero no le gusta que le cobren. No le gusta que le cobren cuando él pide prestado. Entonces, es ahí donde tú ves la falta de misericordia. Esas personas tienen falta de amor, como dice Daniela, pero en esa falta de amor es porque no tiene a Dios. Por eso, en este caso de la gente que no tienen esos estatutos o esa tabla de la ley del Señor en su corazón y en su mente, a esa gente que no lo tiene, y la gente debe reconocer a sí mismo de que no lo tiene, por cuanto, o sea, en situaciones como esta, o cuando ven un animal por la calle, le lanzan patadas, piedras, palos, son personas que no tienen misericordia, o rematan a los animales que están ahí enfermos, o a los ancianos, no tienen misericordia. Entonces, para tú poder alcanzar esa misericordia, debes llenarte del amor de Dios, y por eso la recomendación es busca del Señor. Puedes ir a una iglesia a oír la palabra, porque vas a recibir instrucciones de cómo leer la Biblia, vas a escuchar versículos, vas a escuchar una palabra, una administración. Dios puede poner una palabra en la boca del pastor o del predicador que esté en ese momento, y esa palabra puede venir a redarguirte a ti, y tú vienes y recibes al Señor. O puede venir una persona de la calle que Dios te ponga para que tú recibas al Señor. Pero es importante, porque sin eso, olvídense, no vamos a tener misericordia. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Eso es Santiago 3:17. Ujú. Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjate que te dice que es pura, pacífica, amable, benigna. O sea, te da varios Llena de fruto. obras buenas, ¿no? Algo dice así. Llena de De buenos misericordia. Llena de frutos, misericordia y de buenos frutos. frutos. Ujú.
La ley sin no incertidumbre ni hipocresía. Claro, desde que empieza allí Santiago 3:13. 13 al 18 te habla de la sabiduría de lo alto. ¿Ves? Entonces te dice que es llena de misericordia. Tienes que ser puro, pacífico, amable, benigno y lleno de misericordia. Por eso la misericordia no la va a tener cualquiera. Porque hay personas que, mira, matan a sangre fría, eso no tienen misericordia. Y la gente le clama ahí, por favor, ten piedad, no, nada, toma lo tuyo y da, inclusive para pelear. Exacto. Son inclementes, eso es lo que llaman inclementes, porque no tienen clemencia, no tienen misericordia. Son gente que son duros. Ahora, buscamos Romanos 9, o sea, capítulo 9, 15, 16. O sea, me llamó mucho la atención estos versículos porque dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, sí tenemos una gracia inmerecida, tenemos un amor del Padre que nos ama, de ahí viene su misericordia y su compasión. Pero el hecho de que tengamos todo esto, no vamos a vivir conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Y por eso es que toda decisión tiene su consecuencia, sea para bien o sea para mal. Pero esto no lo quise sacar de contexto. Entonces leí más arriba y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham no todos son hijos, sino en Isaac te llamará descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ok, aquí entra la decisión y la consecuencia, porque nosotros podemos ser hijos de Dios y podemos vivir, sabernos como quien dice la Biblia de punta a punta, podemos predicar excelente, pero si no vivimos conforme a la voluntad de Dios, así como lo habíamos hablado, tener misericordia con las personas y compasión, olvídate que el Señor tampoco va a tener misericordia con nosotros. No, pero fíjate una cosa, aquí está claro. Exacto. Te está diciendo, o sea, no todos son hijos de Dios, y te está diciendo, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Y está hablando de un linaje que viene ya escogiendo Dios desde Abraham, habla de Isaac, habla de Jacob, y él dice, no todos los que son nacidos de Abraham son los de la promesa, sino en Isaac, porque Abraham tuvo a Ismael. Exacto. Y después de Isaac tuvo 6 hijos más de otra mujer. Entonces la promesa está solamente en Isaac. Entonces, fíjate, a Ismael, en el tiempo que vivió con Abraham, Abraham lo instruyó en el camino del Señor, al igual que Isaac. Y a los otros 6 hijos también lo instruyó en el camino del Señor. Es decir, todos ellos, los 7 hijos de Abraham, los 8 hijos de Abraham, tuvieron conocimiento de Dios y tuvieron conocimiento de la fe de Abraham y cómo Dios obró en él y cómo él salió de su tierra y de su parentela por oír la voz de Dios. Él le instruyó en todo esto, pero no todos ellos son llamados hijos de Dios. Hoy en día tú puedes asistir a la iglesia, puede ser hasta un pastor que predique y predica hermoso, pero si no tiene a Dios en su corazón no es hijo de Dios. Y dirán, ¿cómo es eso? Un predicador que habla de la palabra y no tiene a Dios. Sí ocurre, sí los hay. Porque como tú dijiste ahorita, no cumplen la palabra del Señor. Predican bonito, se conocen la Biblia, saben conjugar los textos, pero no tienen misericordia, no son clementes, no respetan a sus esposas o a sus hijos. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Exacto. O sea, mira, podrás ser, como estábamos hablando, o sea, te podrás aprender la Biblia y predicar excelente, pero si no tienes el amor de Dios arraigado en tu corazón, si no sientes misericordia por las personas, si no tienes compasión, no vas al baile. Y antes de yo ponerme a preparar la clase,
yo me senté, y entonces yo dije, Señor, ¿cómo es eso? De que el hecho de que tú lo uses no sea aprobado por ti. O sea, no entiendo. Porque si tú lo usas y está ungido por ti, o sea, no está aprobado por ti. Y el Señor me mostró el versículo de las piedras. Que Él puede usar las piedras, hasta las piedras. Hasta las piedras hasta hablan. las Sí, y piedras. después más adelante, o sea, después que me paré y estaba haciendo otra cosa, me mostró el versículo de Faraón. De que Él utilizó a Faraón ay, ¿dónde estaba? Como instrumento. Como instrumento Ujú. Cuando José, para mostrarle al pueblo de Israel su fuerza, algo así, su poder. y de hecho él dice, el que yo quiero endurecer, yo endurezco ese Ujú. versículo, me lo mostró. Ujú. Aquí. Aquí. Sí, y yo entendí, ok, o sea, entendí. Aquí está. Sí, exacto. El 17. Es para que la persona no se jacte de los dones y talentos Porque que pueda no es el tener. que corre ni mía, sino el Para Señor esto que me mismo te he levantado, para mostrar en Porque ti eso mi no te poder, dice. y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ujú. No, es que un predicador puede El que levantarse quiere a hablar endurecer, bonito, endurece. pero oye, si no tiene al Señor en su corazón va a dejar de hacer muchas cosas. Jesucristo cuando vino, ¿con quién andaba? Andaba entre pecadores, pero él no pecaba, él no era copartícipe del pecado, sino que él los ganaba por medio de la palabra, él los confrontaba, los exhortaba, no tenía temor de decirles para que lo rechazaran o lo abandonaran. Él les decía, y el que lo quería seguir, lo seguía, él avanzaba, pero él ¿qué hacía? Entraba a comer en la casa de los fariseos, él entró a comer con fariseos, entró a comer también con publicanos, y a ambos, en ambos sitios, los exhortó y los reprendió. En amor, pero los reprendió, pues los exhortó, los confrontó con la palabra acerca de situaciones. Uno criticó a la mujer que le besaba los pies porque era ramera, y a otro porque no lo atendió bien. Y ahí él les dice esas cosas, él les da la enseñanza, habló con ellos, tuvo el propósito y se fue. Muchos predicadores ni siquiera quieren ya que lo abrace una persona cuando ya alcanza un nivel económico, un estrato social, o cuando tiene mucho conocimiento de la palabra y Dios lo usa, ya quiere hacer acepciones de personas. Y eso no te llena de ira ni nada, eso lo que da es como tristeza. La tristeza, pero porque tú ves, o sea, hay personas que... Estas personas no Como tienen dice uno, misericordia. Sí, o sea, No, hay estas personas no tienen misericordia porque Porque tú tienes que tener misericordia, como hablamos en un principio, es en satisfacer la necesidad de los demás, de un débil. que necesite de Exacto. una persona Una que lo requiera. Claro. Entonces, no, a este sí, a este no. Y lo dice también Santiago en el La capítulo acepción 2, de personas. sobre hacer acepción de personas. Y sobre todo él dice a personas adineradas. No, porque viene bien bonito, bien emperchado y viene con glindajos de oro y broma. A este vamos a sentarlo aquí de primerito. Y este que se la pasa orando por la iglesia, orando por el pastor, orando por la gente, y como está todo echacalancrado, no, tú siéntate por allá. Y lo lanza para allá, para el púlpito. Ahí estás haciendo una acepción de personas. No tienes misericordia. Y para eso es fundamental el amor de Dios en tu corazón y tener discernimiento de espíritu. Y el discernimiento de espíritu no es para ver muertos o no, para ver espíritus flotando o no. Ese no es el discernimiento de espíritu. Ahí no funciona el discernimiento de espíritu. Eso es un don que Dios te dio, tiene los ojos abiertos, los ojos espirituales. Pero el discernimiento de espíritu es saber diferenciar cuando una persona obra con el espíritu de Dios o con el espíritu del mundo. Para eso es el discernimiento. Si algo viene de Dios o no viene de Dios. Eso lo sientes tú en tu interior, el Espíritu Santo te lo revela. Pero no para ver si está un espíritu flotando, caminando, se ríe o se calla. No es eso. Saqué varias facetas, porque leí que la misericordia es multifacética, es algo tiene múltiples facetas. Entonces saqué algunas cuantas. La primera es ser paciente, y decían, saqué el Santiago ese que leíste, Santiago 3:17. Cuanto más sabio nos volvemos, más paciente y misericordioso debemos convertirnos. Si quieres lo leo otra vez, Santiago 3:17. Ser paciente es la primera faceta de la misericordia, o una de ellas, para no colocarlo en... Pero la sabiduría por posición. que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La segunda faceta es ayudar al que sufre. No puedes amar al prójimo como a nosotros mismos si no tenemos misericordia por los demás. ¿Cómo se llama la otra? Ayudar al que sufre o ayudar al prójimo. El tercero es dar segundas oportunidades. Efesios 4, 31 y 32, que se habla del perdón, de no tomar venganza. La que sigue se llama hacer el bien a los que te lastiman en amor. Ese es amor. Lucas 6, 35 y 36. Hacer bien a nuestros enemigos. Habla ese versículo. El siguiente es ser amable. Nosotros tenemos que tener un interés para ganar personas para Cristo que ganar argumentos. Mi mamá en la casa tiene un papel, ¿tú lo has leído? Que dice, yo prefiero ganar personas que ganarle a las personas. Siempre lo leo. ¿Cómo Sí. se llama la otra? ¿Esa que dijiste? Hacer el bien a los que les... ser amable. Me acordé de ese papel que está escrito ahí. Yo prefiero ganarme a las personas que ganarle a las personas. El otro es construir puentes de amor. Jesús es nuestro puente para acercarnos a Dios, al Padre. Y más con los inconversos. Debemos ser un puente de amor para Lo que hablábamos hace ratico, cuando él se la pasaba con los pecadores. No para ser pecador, sino para ganarlos, como hacía Pablo. Yo me convierto a ellos para ganarlos a mí. Y el último es valorar las relaciones por encima de las reglas. Lo que hacía Jesús con los fariseos, que ellos todo el tiempo era un legalismo, que si la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, y él, como dijo el pastor en la prédica, que dijo que mientras ellos hablaban de legalismo, que si las leyes, no sé qué, Jesús hablaba de los pajaritos, de esto, de aquello, o sea, con sencillez y humildad. Pues. Y me vino a colación de valorar las personas por encima de las reglas, es de la mujer adúltera. Ve que la traían a arrastrar. En la ley dice que apedreaban a las mujeres adúlteras, a los adúlteros. ¿Y tú qué dices, maestro? Y fue que Jesús dijo, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Misericordia. Ese es un acto de misericordia. Pero es que él dice también en la parte cuando él habló de los diezmos y ofrendas, él dice... que con la menta y... Ustedes diezman el eneldo y la menta, pero no tienen pero no olvidan de darle, de honrar a sus padres, porque le dicen, pudiera ayudarte, pero lo que tengo es para el diezmo. Entonces ponen a Dios delante, pero también a la vez que ponen a Dios por delante, también lo ponen atrás, porque incumplen el quinto mandamiento. Entonces él dice, cuando ustedes entiendan misericordia quiero, ahí hablaremos de otra cosa, ahí vamos hasta de tú a tú, porque la misericordia es para que justamente, si tú eres un conocedor de la palabra, si tú eres un conocedor de la ley, si tú tienes dones y talentos y Dios te usa, es para que tú enseñes, para que tú ayudes, no para tú tener un estatus, sino que eso pasa mucho, pues, porque al principio se mojan las medias, se sudan trabajando para el Señor y Dios les da los dones y talentos, pero no quiere decir con esto que engañen a Dios haciéndole creer a Dios que le van a dar el don y después se voltean, dejan de hacerle la obra al Señor y Dios quedó estafado. No, Dios siempre lo sabe, siempre lo supo, pero como pocos obreros hay, Él está disponible en ese momento, Él le da la oportunidad y ahí lo sostiene, pero después que alcanzan ya un nivel de ayudar, al principio son misericordiosos, compasivos, llenos del amor de Dios, ayudan, van y vienen, no les importa meterse en barrio, no les importa abrazar a doñitas sudadas, finos, se meten ahí y todo, pero cuando ya alcanzan un nivel, se olvida de esta gente. Es como los políticos. Ya te iba a decir eso. El político se mete en el barrio hasta lo más profundo a buscar el voto, Sienta y come pero ya con después ella, que abraza a los viejitos, y no le importa si está sudada, si está hediondo, nada. Después que Después consigue se lo que olvida. quiere, Pero Sí. cuando se sienta en la silla del Presidencial, gubernamental, se olvidó de todo el mundo. Ahí va a atender a la gente que vengan con tremendo reloj y bien empelchado y bien oloroso. Pero cuando vuelven las elecciones, vuelven otra vez a bajar.
Y así no debe funcionar en el reino del Señor. La misericordia debe ser uno de los estandartes del creyente. La compasión en todo momento. Estés vestido de como estés vestido. Esté vestida la persona como esté. Y a mí uno de los versículos que a mí me gusta muchísimo, porque confronta al que tiene 4 dedos de frente, es cuando a Jesús viene y le pregunta, maestro, ya lo voy a buscar para leérselos exactamente, no parafrasearles. Lucas 20:20. Y echándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Él no clasifica a la gente. Y ahí claramente lo dice, que enseñas rectamente y que no haces acepción de personas. Eso es en Lucas. Y en Mateo, estos versículos a mí de verdad son uno de mis favoritos. En Mateo 22:16. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. No mira cómo está vestido, no mira cómo está, cómo huele. Él ya sabe, no se cuida. ¿Y por qué no se cuida? Porque el Espíritu Santo le va a decir, si viene una persona enviada por Satanás a dañarlo, a matarlo, a golpearlo y tal, él lo va a saber. ¿Y qué tiene que hacer él? Orar, activa a los ángeles para que lo guarden, le hagan escudo, y el mismo Espíritu Santo lo va a sacar, como pasó muchas veces cuando a él lo acorralaron en el libro de Juan, en las diferentes oportunidades que los fariseos lo acorralaron y lo iban a apedrear, y él salía ileso, no había problema, porque él tenía ese discernimiento. Entonces, y a pesar de que el tema se llama misericordia y compasión, el discernimiento es algo importante para tú actuar en misericordia y compasión. ¿Por qué? Porque a veces también puede sucederte de que se te venga un mendigo, o un mendigo no, digamos una persona que tú lo ves que, Bernal, no tiene que comer, tú lo ves todo el tiempo como tú escachalandrado y como arruinado, y te viene a pedir comida, y tú, bueno, vamos a darle, y le das, porque, ay, tengo misericordia, y pobrecito, y tal, y toma la comida, y le sirves la comida, y toma una bolsa de comida y te vas, y cuestión, pero resulta que esta persona tiene problemas de bebida, de alcohol, y tiene problemas con los juegos de azar. El dinero se lo bebe y se lo gasta en juego. Entonces, está descuidando un área en su casa, no está cumpliendo el deber de alimentar, de sustentar su hogar. Él lo está poniendo a un costado. Entonces, cuando ve que los hijos tienen el estómago pegado del espinazo, ahí sí sale a pedir. Entonces ahí, porque muchas veces Dios me lo ha dicho, no le des. Y no le doy. Y no es porque yo no quiera, es porque el Señor me ha dicho no. Y luego me revela el por qué no. Y me revela estas cosas que les estoy diciendo. Entonces ahí, claro, otra persona te ve y te dice, no te echamos si es malo, no, es que Dios está, y luego Dios lo hace salir a la luz para respaldarte a ti, y se ve que la persona era así. Entonces allí es importante el discernimiento, pues tú puedes tener la compasión, puedes tener la misericordia, puedes tener el amor de Dios, pero si en ese momento Dios no quiere ayudarlo, y dirán, bueno, Dios es injusto, Dios es malo, no, porque está dando una enseñanza, porque si no tú contribuyes a que él siga haciendo eso. Claro, bueno es que tú le exhortes y le hagas ver el mal que está haciendo. De los perrillos, o sea, algo así. Porque Jesús le dijo en ese momento que no podía la comida hacerle. Pero la mujer le respondió bien, dice que los perrillos se alimentaban de las... O sea, pero lo digo en el contexto de que uno en ese momento pudiera decir, pero Jesús sí es malo, no sé qué, ¿por qué no le...? Exacto. Por ese aspecto. Porque fíjate, cuando él fue al estanque de Bethesda, ¿qué? No. Sí, de Bethesda.
donde estaba el paralítico, Que bajaba el ángel cada cierto Ajá. tiempo y en el estanque. ¿Cuántos enfermos no habían ahí? Y él solamente sanó a uno. Entonces, por orden del Señor, por orden del Padre, sana a este. Ya ese lo sanaron. Pero ¿cuántos enfermos no habían ahí? Entonces, es por dirección del Espíritu. La misericordia y la compasión son estandartes que deben estar en el creyente desde que es nacido de nuevo hasta que se va con el Señor. Es algo que debe permanecer en ti, contigo. No debe ser algo circunstancial, ni momentáneo, ni con este sí y aquel no. La misericordia debe estar allí. También puede ocurrirte el momento de que tú ayudas a una persona genuinamente, la persona está mal genuinamente, pero tú le dices, oye, debes buscar del Señor, debes Exacto. trabajar. No siempre la misericordia, o sea, no es, el Señor ve que lo que la persona necesita no es una bolsa de comida, sino algo más, Comida espiritual. más exacto, una transformación, porque ve que en esa persona es habitual o casi que un vicio siempre andar pidiendo y no hace nunca un cambio. O sea, Dios ve en él que él tiene un potencial como para, o sea, hacer algo más. Entonces, más bien darle, uno lo que puede estar es causándole un daño a esa persona. Claro. De que se mantenga ahí todo el tiempo, en el que me den. Si lo vuelves Y, parásito, o sea, pues. Sí, eso. Yo te estoy mostrando al proveedor máximo. ¿Ves? Entonces, a lo mejor Dios quiere que tú lo trates. No es que no te voy a dar, pero no va a ser igual. Necesito que hagas este cambio. Ahí es bueno aplicar el dicho que dice, enséñalo a pescar y no le des el pez. Exacto. Al principio le puedes dar el pez, pero le das el pez y lo enseñas. Porque Mira, ¿qué pasa? Tú ves que la persona, o sea, por el discernimiento que tienes, ves el corazón de la persona, ves en lo que andas. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que el enemigo te meta cosas en el corazón. Bueno, pero este sí es sinvergüenza y le das es por salir del paso o le das de mala gana. Entonces, Dios no quiere eso. Entonces, por eso quiere que lo ayudemos, que lo enseñemos a pescar y no, si se deja, pues, porque si no se deja, se nos va. sí, por eso, si tú ves que le estás tratando de, mira, te voy a regalar la caña, pero ven acá que yo te voy a enseñar a pescar, ¿ves? Mira, hazte el anzuelo, así Porque se no se amarra y ofenden no, cuando que tú- no. Entonces ya llega un punto donde tú tienes que soltarlo. Ni le das el pez ni le das la caña Ni le porque das es las una clases para que- porque para es una que- decisión de la persona. Ya es una persona que es terca, testaruda, no quiere, lo que quiere está viviendo de la comodidad, porque eso sí también tienes que saberlo, pero es allí donde el discernimiento de espíritu te va a hacer dar acertadamente en el clavo. No tira flechas ahí. Bueno, será este, no, a ver. O tú no sabes si metes la pata con alguien o al que debes enseñar a pescar no lo enseñas a pescar y al que debes patear lo enseñas a pescar, o sea, puedes invertir todo. Eso es lo importante. Entonces, Para culminar en para volver al versículo que estábamos leyendo de que tiene misericordia del que tiene misericordia. Romanos, ¿no? 9. El 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios que tiene misericordia. Y La como misericordia es de estábamos, Dios. sí, exacto, como estábamos diciendo que no es el que más predica, el que más se sabe la palabra, no, sino el que Dios tiene misericordia. O sea, el que Dios Por eso galardone debemos con- dar gracias cada día por la misericordia de Dios. Sí, yo recuerdo una entrevista Son renovadas cada mañana. que le hicieron a Cristina de Clairo, que ella estaba pasando por un proceso de que ella no se sentía útil para el Señor. Entonces ella que se metió con el Señor, ella le dijo que si ella no iba a ser un instrumento para Él, que no importaba, pero que ella no quería, o sea que ella quería estar siempre en su presencia. Entonces ella dijo, no importa si no me usas, pero estar contigo, a que me uses y no estar contigo. Y a mí me gustó muchísimo esas palabras que ella dijo. Entonces ella se olvidó de que cómo la podía usar el Señor y se enfocó en el Señor, en la búsqueda de su Pero presencia. ¿sabes qué pasa ahí? Creo que eso lo hablamos ayer en el grupo, en el altar de ayer, no sé, o lo hablamos tú y yo aparte. Yo le decía acerca de la escritura cuando Abraham fue a Egipto. Creo que lo mencioné en el altar ayer, que Abraham fue a Egipto, hubo un tiempo de hambre y Ayer, ¿verdad? Ahí aplica eso, volver al inicio, al inicio. volver a tu primer encuentro con Dios, a los primeros rudimentos, porque cuando tú estás en el primer encuentro con Dios,
tú no estás pensando en servirle o en ser X o en ser una estrella o en ser el mejor pastor o el mejor apóstol. No estás pensando en nada de eso, tú estás pensando es en la presencia de Dios, estar delante de Él, sentir ese gozo, esa alegría, esa paz, sentir esa presencia, ese abrazo. O sea, es eso. Completos. Exacto, y es lo que le está pasando a ella. Volvió al inicio, y una vez que volvió al inicio, fue volver, como decía, el punto de partida. Dios la encaminó nuevamente y le dio. ¿Por qué? Por eso no conozco, porque no vi ese testimonio, pero puedo entender de que ella pasó por ese proceso porque se había desenfocado del Señor. Se enfocó tanto en servir que en acercarse al que le sirve, que mantenerse en la presencia de quien le sirve. Y eso a veces nos pasa. Nos enfocamos tanto en el servicio, y creemos que estamos comiéndolas porque, bueno, le estoy sirviendo al Señor y aquí estoy full, chévere, aquí me la estoy comiendo, gloria a Dios. Pero resulta que cuando volteas, Dios está lejísimo, porque te fuiste caminando perdiste el horizonte, perdiste los ojos, quitaste los ojos de Él y empezaste a ayudar, y cuando viniste a ver que reaccionaste, tenías a Dios, tú estabas lejísimo de Dios. Y por eso es que Dios dice, vuelve otra vez, vuelve al inicio, vuelve a mí. Y después Dios te va a volver a encarrilar. Es tremendo, el Señor es poderoso, misericordioso, amoroso, hermoso. Ve que en su hermoso amor y su misericordia Él te dice, vuelve, para otra vez empezar desde cero, los dos. Y eso fue lo que hizo en este tiempo. Vuelvan a mí, tengo que inventarme esto, Sé lo que está haciendo. darle el permiso al enemigo para que ustedes puedan, porque de verdad que sumergidos en un activismo, creyendo que estábamos con el Señor y resulta que no. Exacto. El exceso de actividades a veces nos enfría, nos aparta del Señor sin darnos difícil cuenta. tener una comunión genuina con Dios cuando estás un ratito leo la Biblia, lo que escucho, entonces cuando tienes un tiempo libre, como estás cargado de actividades, lo que haces es desconectarte más de Dios, porque entonces te vas a dedicar a hacer cosas con la familia, salir por aquí por allá, entonces más te alejas de El Dios. Señor nos agarró, en esta cuarentena el Señor nos agarró, por los hombres lo siento, no te necesito. No, como las ovejas, todo el mundo por su corralito. Por eso, pero no te necesito para yo a levantar iglesias donde sea. Exacto. En cada hogar ahorita hay una iglesia. Igual Pero que lo yo no está buscando el necesito una Señor. iglesia llena de gente que no están conmigo. Entonces ahorita le está haciendo corte. Señor. Está cortando, está llena, como dice la vid verdadera, el que está dando fruto lo estoy limpiando para que dé más fruto. Y el que no está conmigo, no está dando fruto, lo corto y por fuera, lo echo para la candela. Es que por eso es que ahí Porque dice separados de mí, nada van a poder hacer. lo que cuando dice el Señor que preparen su corazón para el encuentro del Señor, y en otro dice vuelvan a mí, que es un versículo que Dios me ministró mucho desde que arrancó esta cuarentena o esta pandemia, de que volvamos a Él y todo hombre deje sus malos pensamientos, sus malas obras y arrepiéntase de su mal y vuelvan a mí. Eso es lo que Él está llamando ahorita, al volver a Él, a su presencia. Pero deje el hombre malo sus malos pensamientos inicuos, sus malas obras y vuelvan a mí. Dejen su pecado y vuelvan a mí y yo los encaminaré. Estoy parafraseando porque no recuerdo bien el versículo, pero en esencia es eso, el llamado del Señor a arrepentirnos de nuestros pecados y que volvamos otra vez a su presencia. Y para eso es este tiempo, y por eso Él ahorita nos puso en línea horizontal a todo el mundo. Aquí ya no hay uno más alto que otro, ahorita todo el mundo está al mismo nivel. Tienes tus cuentas llenas de dinero, tienes tus embarcaciones, tus aviones, tus casas, pero no sales de tu casa. Estás metido en una sola, aunque tengas 5 o 10 casas, o 3 casas, o 2 casas. Hablando de los que tienen poco y los que no tienen nada. Estás encerrado en un mismo sitio y estás al mismo nivel de todo el mundo. Exacto, estás en el mismo proceso de cambio de todo, porque así tú tengas carro, casa, negocio, tú vas a salir y las cosas no van a ser
iguales. No, y ahorita no puedes salir Negocio, como antes, no cuando puedes sabes viajar que cuando... esto ya, cuando den la autorización o sea, las cosas no van a ser igual. Habrá unos que van a querer hacer las cosas de la misma manera que antes de estos 70 días, no sé cuántos días, pero se van a conseguir con que las cosas afuera no son, Sí, no son pero iguales. es que más allá de eso, es que el que no aprovechó este tiempo de reencontrarse con el Señor o de encontrar al Señor, entonces va a estar mal porque cuando salga las cosas van a estar peores para él. Ujú. Pero el que tuvo la oportunidad y la osadía o la valentía de buscar del Señor en este tiempo, va a tener cielos abiertos. Y en muchos aspectos, y no hablo en lo económico solamente. Nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades. Y en el trabajo del Señor Dios te va a elevar. Por eso Jesucristo decía, el que busca al Padre en lo secreto, Él lo exalta en público. Y no haciéndolo con esa intención, pero es una ley que está allí. Buscando al Señor, el Señor va a levantarte a hacer lo que Él quiere hacer. A los que aprovecharon la oportunidad divina, Dios los va, mira, se les va a abrir. Eso es cierto, negocio, porque no lo estás haciendo con esa intención. Dios lo va a hacer. Y el que no, mira, Bueno, tengo un secreto. y van a decir, cónchale, lo que falta es que no sé qué, porque ahora yo pensé con ganas de trabajar, los botan de los trabajos, cierran los negocios. Es que ya de por sí ahorita hay una ola de desempleo, o sea, están ya reduciendo personal por la misma situación que está. La economía ha venido cambiando, ha venido mermando y es a nivel mundial. Y ya de por sí, como nos contaba un hermano de nosotros, que en la empresa donde él está trabajando hubo una reducción de personal tremenda. Y yo le dije, oye hermano, él quedó afortunadamente, bendecidamente quedó en la empresa. Y yo le decía, bueno hermano, ese es el beneficio de estar con el Señor, que Dios los guarda y los cubre a uno. Y eres un personal de confianza en el cual Dios te ha puesto y para este tiempo te ha guardado. Y ahora tienes ese beneficio de que cuando termine todo esto tienes todavía tu empleo. Claro, se reactivó a media máquina, pero está allí. ¿Me entiendes? Está allí y ya tiene la posibilidad de poder generar un poco más de ingresos porque ya está activo. Pero hay otros que no. Incluso gente que asisten a iglesias o que tienen a Cristo o que se hacen llamar cristianos han quedado fuera. Pero es que esto es para los creyentes y los no creyentes, esta ley que lanzó el Señor en esta cuarentena. Esto es una estremecida de mata, una depuración. Tú estás conmigo, tú me dices Señor, bueno, vamos a ver si de verdad en tu corazón estoy yo. Te encierro 40, 50, 60 días. Y todo merma, la comida, el dinero. Y empieza a mermar el alimento, tener los muchachitos dando brincos, saltando, comiendo más que un remordimiento. Ahí es donde se prueba tu amor al Señor y tu fe. Y cuando vienes a ver, ay Señor mío, estás blasfemando, y ahí se pierde todo. Hemos concluido.